Hola, saludándoles con mucho gusto, nuevamente listos para una emisión de El Discipulado Pastoral. ¿Listos? Bueno, estamos con la carta a los filipenses. Ya comenté esa suspensión de hechos y con las cartas pues del apóstol que escribe en Roma, aunque, insisto, en este momento todavía no está en Roma, pero me aburre a veces seguir con hechos, entonces ya le empiezo a hacer la variación. Ya en un ratito llegamos a hechos donde está en el bote en Roma, pero mientras tanto ya escribió a Filemón en Roma y escribe a Filipenses en Roma. Es una carta muy, muy bonita por la cuestión esta de la fraternidad que tiene con esta congregación. De hecho, así empieza. Por eso el tema es, si los quiero. Y yo jugando, pues les pongo en el chat, neta que sí los quiero. Capítulo 1, versos del 1 al 11. Sí, empieza con sus saludos clásicos y empieza diciendo, gracias a Dios, siempre que me acuerdo de ustedes, están en mis oraciones, desde que están como discípulos hasta hoy. El que comenzó el bonito quehacer lo irá madurando a la parucía. ¿Sí? Dice, insiste el apóstol, los tengo en el corazón, en las prisiones, escribe desde Roma, y en la defensa y confirmación del Evangelio son participantes conmigo. La gracia cubre a todos, pues. Dios es testigo, insiste, de que como los quiero a todos, con las entrañas de Cristo. Fíjate, se atreve a usar ese ejemplo. Y esto pido, ¿sí? Que su amor crezca y también en el cráneo, en conocimiento, porque una cosa es el amor sentimental y otra cosa es el amor de cacumen, pero ahorita voy para allá, para que aprueben lo mejor, para que sigan creciendo para la parucía. Bueno, el apóstol aquí es puro romance con filipenses, fileo, los que quieren, ¿no? Bueno, mira, varias cosas. Primero, Eh, en griego clásico, la de los filósofos, hay tres modos de hablar del amor: agapeo, fileo y eros. Y cada uno es diferente, son amores distintos. El cuarto sería el de Gael García Amores Perros. Pero en el griego kiné, que es el que emplea el Nuevo Testamento, son sinónimos. Entonces, bueno, de por sí son sinónimos, pero aquí quiero decir se usan indistintamente. Si en griego clásico cada uno tiene una connotación específica, en el griego kiné no, se usan indistintamente. De tal manera que Dios puede tener eros, ¿sí? Jesús, sobre todo lo menciono porque en el Evangelio de Juan, terminando la carta, el Evangelio, perdón, se habla de la restauración petrina y viene tres veces el me quieres y las tres veces la respuesta. Y he escuchado a muchos y leído a más que dicen que hay diferentes palabras de amor que emplea Pedro. Mentira. Eh, Eros, agapeo, agapao y fileo se usa indistinto en el griego kiné. Entonces Dios puede expresar, como lo expresa en el libro de Santiago, que su Espíritu Santo nos desea, el deseo sexual, pues, y Jesús con el Padre tiene agapao, como tiene fileo, tiene eros, igual con nosotros, entonces se usa indistinto. Y filipenses es fileo, fíjate, Filadelfia quiere decir amor entre hermanos, Filipos es caballo, y el fileo se emplea para hablar de cariño, y filipenses pues tiene que ver con eso, pero no es por ello, sino es por la relación que existe del apóstol con sus ovejas, e insiste repetidas veces allí que los quiere. Ahora, mira, incluso Filipenses en el capítulo 4 es la iglesia que se acuerda de él y le manda ofrenda, porque el apóstol se rasca con sus uñas, como yo comprenderé,
no dependía de organización alguna. Fíjate, los misioneros gabachos, eso sí están, pero súper, porque tienen un procedimiento institucional que una organización los envía a cualquier país, pero los envía bien pagados, con casa, con vehículo, con gastos médicos mayores, con su sueldo. Y ya cuando se retiran del ministerio, pues bien a gusto llevan sus pensiones generosas. Entonces esos cuates no es una misiología novotestamentaria. La misiología novotestamentaria es la encarnación, es que se vienen y a batallar, ¿no? Incluso fíjate, algo que también critiqué mucho de los gabachos es que sus hijos, al terminar secundaria, prepa, los mandan de volada a Gringolandia, a las universidades de allá, por varias razones. La educación, pero también el racismo. No quieren que se casen con mexicanos y por eso los mandan para que se casen con gringos. Solamente yo conocí un misionero gabacho que su hija se casó con un totonac, pero la verdad es la excepción porque no lo hacen. Entonces, su concepto de misión primermundista, capitalista, pues no es el del Nuevo Testamento. El apóstol, la misión que hace, pues es sin respaldo de ninguna organización ni denominación. Apenas ahí empieza el cristianismo incipientemente, pues es rascarse con sus uñas, y por eso tenía que trabajar haciendo tiendas y esas cosas, porque pues no podía tener remuneración alguna. Pero Filipenses se acuerda de él y en el capítulo 4 les agradece. Mira, hay un texto ahí, dice, todo lo puedo en Cristo, y se usa hasta para ir al baño cuando se les quita lo estreñido. Pero mira, todo lo puedo en Cristo, su contexto es que el apóstol puede estar pobre o puede estar rico, porque dice, con dinero, ahora sí que como el rey, con dinero o sin dinero sigo siendo el rey, porque dice, todo lo puedo en Cristo, puedo en la pobreza, puedo en pasar privaciones, puedo tener limitantes, como tener abundancia, lo puedo en Cristo. Pero es inteligente su postura, porque así como también está escrito en Proverbios, se le pide a Dios, oye, dame lo necesario, porque si no me das, puedo renegar, y si me das de más, me puedo olvidar de ti. Entonces, fíjate, Checo cuando era pequeño, su oración nos hacía reír, pero tenía razón, líbranos del bien y del mal. Siempre decimos líbranos del mal, pero líbranos del bien y del mal, porque en Corintios dice, no te viene nada que no resistas. Y puede ser que uno no resista la riqueza, porque, pues vaya, si hemos conocido gente que teniendo se olvida de Dios, o de los clásicos que llegan, ora porque tenga trabajo, se ora, tiene trabajo, ya no fue, ya no siguió en la congregación y en el discipulado. Entonces, es una cosa interesante, pero el apóstol lo maneja así. Dice, todo lo puedo en Cristo, puedo tener dinero como no tenerlo, pero en Cristo puedo sobreponerme a tener riqueza sin desprenderme de Dios, o a tener pobreza y andar en comunión con mi Salvador. Fíjate qué cosa más inteligente. Entonces Filipenses se acuerda del apóstol, lo tiene presente, y más cuando pues ya no dependía, insisto, de organización alguna. Entonces, el cariño que se tienen mutuo, fíjate que el imbécil de Obrador usaba una frase que es buena, dice, amor con amor se paga, pero este miserable la usaba para sus chantajes y su manipulación que hacía con el Puebla, como le decían, ¿no? Primero los pobres, sí, claro. Bueno, entonces, la relación oveja-misionero, en el caso de Pablo, era muy saludable y había un cariño muy legítimo, muy bonito, porque era muy correspondido. El apóstol los amaba y ellos lo amaban. Aunque a veces, ya no en el caso misionero, sino en el caso el que preside, el que dirige, el que lleva en la espalda a la congregación, puede regañarlos. Yo ahorita me quedé así porque pastor, presbítero, obispo en el Nuevo Testamento también son sinónimos, aunque allí sí describen una función en particular. El didáscalos, el maestro, ¿no? Poimen, didáscalos, pastor, maestro, el presbítero, el anciano, el obispo. En fin, cada uno tiene un quehacer particular dentro de la congregación.
Pero al fin el pastor es el todólogo que de alguna manera maneja todo o van desarrollando liderazgos que se ocupan entonces sí de quehaceres particulares. Pero entonces el asunto aquí es que es muy saludable ese cariño, aunque a veces se tenga que reprender. Yo en este momento con Nueva Vida, pues ¿en qué los reprendo? Para nada, es al revés. Bueno, sí, cuando les digo que contesten encuestas y eso, pero es jugando. Perita tiene la labor pastoral. Ella es la apapachadora, cariñosa, arropadora, orante, y con sus cantos de los mensajes, entonces, y la oración, cubre que tengamos oración, y ahora con el Zoom. Entonces, ella tiene su pastorado, diríamos, la presbítera, es la anciana, la mamá cuidadora, ¿no? Yo soy más el didáscalos, el puimen didáscalos, el pastor maestro, el que da los contenidos. Pero, hablando de reprender, pues ya no tengo esa ocasión de estarlos corrigiendo y hacer esto, lo otro, y portate bien, no. Pero digo, a veces tiene que pasar y entonces hay una poca de tensión. Pero es como el padre corrige al hijo, es la disciplina formativa, no quiero decir regaño ni castigo, pero sí la formación. Y entonces ahí pues sí tiene que ver el asunto de corrige, compórtate, arregla esto, arregla lo otro, etcétera. Pero en Nueva Vida, como es virtual, tenemos la ventaja de que en corto, con el chat WhatsApp personal, pues hay comunicación o con los contenidos, pero al fin y al cabo, el hecho es el cariño. Y fíjate que en Nueva Vida, salvo uno o dos que la verdad dije, ay, ¿para qué los metí? Porque nomás no pintan. Pero bueno, hablando del resto, sí hay un cariño entrañable, como dice el apóstol, de entrañas, ¿no? Entrañable, eso es lo que quiere decir de las entrañas, o sea, en los tiempos bíblicos no se usaba el corazón, eso se usa en las traducciones, pero en los tiempos bíblicos se hablaba de entrañas para hablar de la pasión, del sentimiento, ¿no? Porque, y de hecho todo repercute en la panza. Entonces ellos hablaban de entrañas. Entonces, entrañable quiere decir que desde adentro salen. Y sí, fíjense que hay un enorme cariño, y hablo por Pera y por mí, hacia los que forman Nueva Vida, como espero que Nueva Vida lo tenga por nosotros. Y yo creo que sí, salvo dos tarugos por ahí. Pero el resto hay una relación muy rica, muy fraterna, muy de coinonía, muy sabrosa, de tal manera que con esa libertad que me caracteriza, soy tan auténtico que me la paso chapoteando y jugando, y como decía mi niña, mi papá es un juguetón, ¿no? Se la pasa jugando. Pues sí, así es, y me siento en esa libertad por ese enorme cariño, pero fíjense que sí, hay un enorme amor, cariño por la gente de Nueva Vida, de Perita y mío, y creo que somos correspondidos. Marta es muy cariñosa. Claro, otros son muy amables y generosos con su muestra de cariño, algunos con sus ofrendas. Eh, Conchita, Pau, Yola, Martita, Perita Junior, Tony, Eli, Indra, son lindos con sus ofrendas. Algunos son muy constantes mensualmente, otros son esporádicos, pero se les agradece que tengan la atención de ser de hacerse presentes, adrede de lo que mencioné, ¿no? Conchita, Pau, Yola, Martita, Keila, son muy constantes, y otros son más esporádicos en base a su posibilidad. No se trata de que se les cobre o se esté encima, pero han sido generosos. Tony, Eli, Indra, entonces Perita, entonces pues agradecido por sus ofrendas, adrede de lo que dice el apóstol, ¿verdad? Que todo lo puede Jesús, y gracias a Dios porque son cariñosos y se acuerdan de nosotros con su ofrenda. Muy agradecido y con mucho cariño, y no porque ofrenden, eso es desde antes, y se les trata de ministrar oportuna, como el caso de Tony, el del ceso de su mami, de volar hicimos un culto particular, ¿no? Para ella. En fin, todos por parte de Pera en el chat, su amor, su cariño, su oración, por mi parte, los contenidos, las oraciones, en fin,
creo que hay un camino bonito de cariño, de amor, y me siento muy, muy a gusto con eso. De hecho, es la congregación en que digo en términos generales hay un amor por todos y creo la correspondencia de los mismos. Por eso lo mandé así, ¿no? Neta, sí los quiero. Los queremos porque hablo por Perita y por mí. Bueno, así que, perdón, estaba omitiendo a los europeos. Estaba omitiendo a Lu, a Berry, a Néstor y a Crayola. Perdón. Es que por no estar en el chat de WhatsApp, ellos tienen otro chat europeo con las peras y con ellas se comunican y todo, ¿no? Y en el instituto, pero también de ellos percibimos mucho amor y son muy bien correspondidos. Entonces, qué rico, ¿no? Que exista ese ambiente, ese corazón que cubre a Nueva Vida. Bueno, entonces sí, hasta la próxima. Bendiciones y saludos.